Sé que había estado subiendo los últimos videos cada martes, pero el día de ayer fue muy complicado y en mi defensa yo dije que iba a subir un video semanal, no quería. Entonces, pero voy a tratar de seguirlo haciendo cada martes. Esperemos que haya sido solamente la excepción a la regla. Y el cuento que voy a relatar hoy es más o menos una continuación de lo que, o es una continuación en el debate, en el argumento, de lo que hablamos la semana pasada con Frédéric Bastiat, que él hace una crítica al proteccionismo, que es esto de no, protejamos la industria nacional para que haya empleo, porque bueno, lo mejor consume lo nuestro y estas cosas. Y con estos argumentos tratan de hacer que nazca ese sentimiento nacionalista de equipo, esa emoción tribal, y que no comerciemos y que evitemos comerciar. Y a veces exageran tanto este proceso de competencia que vendría producto del comercio y lo ponen en un escenario apocalíptico, cuando en realidad no es tanto así. Entonces me gusta mencionar este cuento que voy a relatar en este momento, que no es gran literatura, porque de hecho la primera vez que lo vi fue en el cuento de las vacas, Las culpas de la vaca, que de hecho, o sea, es más de autoayuda, pero me ayuda a graficar qué es lo que pasa en el mundo real cada vez que un país se abre el comercio y cada vez que las personas son libres al final del día de poder comprar más barato, a mejor calidad, una mayor cantidad de productos sin importar las fronteras. Entonces al cuento vi algunas versiones, las mezclé un poco, hice algo que me gustó muchísimo más y le puse como título ¿Y si se nos muere la vaca? Cuenta una historia que un joven discípulo vivía atormentado por no entender por qué la mayoría de personas se conformaba a padecer una vida de escasez y mediocridad. Al ver que aquella inquietud no se disipaba, su anciano y sabio maestro finalmente decidió ayudarle. Le pidió que le acompañara a visitar a una familia de amigos suyos que vivía en el campo. Tengo que entregarle una caja muy importante. Además, te sentará muy bien salir de la ciudad y respirar aire fresco, concluyó. Tras varias horas de viaje, el joven comprobó con asombro que habían llegado a uno de los lugares más pobres y desolados de la provincia. De hecho, la familia de amigos de su maestro vivía en una casucha que estaba tan hecha polvo que parecía a punto de derrumbarse. En el terreno alrededor se acumulaban todo tipo de escombros, basura, suciedad, y que además emanaba un olor fétido y nauseabundo. Y no solo eso, sino que la casa misma incluso tenía agujeros por todas partes y se veía el moho creciendo por donde entraba el agua. Era un lugar muy incómodo para visitar, mucho más para vivir. Pero eso no fue lo que impactó más a este joven. Lo que lo impactó más es que en aquellos 10 metros cuadrados vivían 8 personas, padre, madre, 4 hijos y 2 abuelos, casi como en Cuba. Y todos ellos vestían como ropa vieja y sucia y transmitían un halo de profunda resignación y tristeza. Los veías demacrados. Realmente malvivían en un estado de profunda miseria. Lo único que esta familia poseía era una vaca flaca, la cual les proveía semanalmente de leche con muy poco valor nutricional. Este animal era lo único que los separaba de la quiebra total. Toda su vida dependía de esa vaca. Entonces el joven se aproximó al padre de familia y le preguntó: en este lugar donde no existen posibilidades de trabajo ni de comercio, ¿cómo hacen para sobrevivir? El Señor respondió: amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros productos. Y con la otra parte producimos queso, cuajada, etcétera, para nuestro consumo. Y así es como vamos sobreviviendo. El joven se quedó pensativo y el padre de familia fue por un vaso de leche. El anciano y el joven acamparon junto a la casucha y pasaron ahí la noche como pudieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano y sin despertar a ningún miembro de la familia. Estaban en silencio.
El sabio dejó la caja bajo unos matorrales plagados de desperdicios antes de emprender el viaje de vuelta. Y justo cuando estaba pasando por delante de la vaca, el maestro sacó una daga brillante y muy filosa que el discípulo ni siquiera se había percatado que llevaba. Y con mucha destreza perforó la yugular del animal, de un solo tajo. El discípulo se quedó sorprendido, con la mirada incrédula. No podía creer lo que estaba pasando. Hasta pareció que por un segundo su maestro se lo veía mucho más joven. ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué le has arrebatado a esta familia su única posesión?, le preguntó escandalizado. Haciendo caso omiso a los interrogantes del joven, el anciano limpió la daga con la parte de dentro de su túnica, la volvió a esconder donde la tenía y se puso a continuar su marcha. El asesinato de la vaca conmovió profundamente al joven. Estuvo varias semanas sin pegar un ojo por la noche. La preocupación y la angustia lo carcomían, impidiéndole incluso conciliar el sueño. Por mucho que fueron pasando los meses, no podía dejar de pensar en que su maestro había condenado a aquella familia a morir de hambre. Y a pesar de las insistencias, el maestro jamás le respondió por qué lo había hecho. Unos años más tarde, y viendo que su discípulo era incapaz de olvidar lo sucedido, el anciano finalmente accedió a su petición de regresar al pueblo donde vivía aquella familia. Nada más llegar, el discípulo se temió lo peor al constatar que la casucha había desaparecido. En su lugar, ahora había una vivienda nueva de 100 metros cuadrados, mucho más grande y cómoda. El terreno alrededor estaba muy bien cuidado. Había una zona llena de plantas y flores de diferentes colores y otra en la que habían plantado diferentes vegetales, legumbres, hortalizas. El techo estaba de piedra. Era un lugar hermoso, realmente hermoso. Era obvio que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado duro para aquella familia, quienes seguramente tuvieron que abandonar aquel lugar para sobrevivir. ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Qué habrá sucedido con todos ellos? Pensaba atormentado el joven para sus adentros, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. El maestro llamó a la puerta y enseguida alguien se acercó para abrirles. Se trataba de un hombre alto, elegante y con un aspecto saludable. Al joven le resultó algo familiar, pero no llegaba a comprender el porqué. Enseguida le preguntó por la familia que vivía allí hace unos cuantos años, a lo que el Señor le respondió que él había vivido allí prácticamente toda su vida. El joven agrandó los ojos, en parte por sorpresa y en parte para poder enfocar bien el rostro del hombre. Y se dio cuenta de que era el padre de familia y que toda la familia estaba viva allí, todavía estaban viviendo todos, pero se los veía muy diferentes. Una vez dentro de la casa, el discípulo observó fascinado cómo aquel lugar estaba en perfecto estado, muy limpio, ordenado, todos seguían vivos y se les sentía rebosantes de alegría. El joven estaba totalmente perplejo, anonadado, no entendía lo que pasaba. Dice, ¿qué ha ocurrido? Le preguntan, ¿qué ha ocurrido durante todos estos años para que haya cambiado tanto la situación de su vida? El hombre les explicó que justo coincidiendo con el día de la partida de ellos, algún maleante envidioso había degollado salvajemente a su vaca, y que su primera reacción ante la muerte de aquel animal había sido la impotencia, el pánico, la desesperación. Habían perdido el único sustento de sus vidas. Poco después de aquel trágico día, siguió contando el hombre, decidieron que tenían que espabilarse ya. Hay que sobrevivir, hay que prosperar, tenemos que ver qué hacer. Fue entonces cuando decidieron limpiar el terreno que rodeaba la casucha. Encontraron semillas de diferentes vegetales, legumbres, hortalizas, además de otro tipo de plantas y flores.
También encontraron algunas herramientas oxidadas que habían dejado en el olvido y una caja bajo unos matorrales que les sirvió para organizar lo que tenían, lo que iban encontrando. Viendo todo lo que tenían ahora, decidieron ponerse a trabajar, a sembrar la tierra, a producir sus propios alimentos, y enseguida comprobaron que aquel terreno era muy fértil. También descubrieron diferentes habilidades que no sabían que tenían. Por ejemplo, a él se le daba bastante bien la agricultura y a su mujer le encantaba la jardinería. Así que pronto empezaron a vender el excedente de alimentos en el mercado del pueblo, así como los ramos a la floristería local, y con el dinero fueron amasando y comprando más semillas, hasta que tuvieron lo suficiente para montar su propio puesto de verduras y su propia floristería. De ese modo es como finalmente pudieron construir una nueva casa, comprar ropa nueva para todos y disfrutar de una nueva vida mucho más satisfactoria. Todos mejoraron su calidad de vida. El maestro, quien había permanecido en silencio, prestando atención al fascinante relato del hombre, se acercó a su discípulo y en voz muy baja le preguntó: ¿tú crees que si esta familia aún tuviese su vaca, estaría hoy donde se encuentra? ¿Realmente crees que se hubieran espabilado si aquel animal siguiera vivo? Y el joven reflexivo le contestó: lo más probable es que no. Y el anciano, mirándole fijamente a los ojos, añadió: aquella vaca, además de ser la única posesión de esta familia, también era la cadena que los mantenía atados a una existencia de miseria y mediocridad, que no les permitía observar en lo que eran realmente buenos. Al verse despojados súbitamente de la falsa seguridad que les proveía su vaca, no les quedó más remedio que tomar la determinación de salir de su zona de confort, de su comodidad, y reinventarse. Lo que al principio percibieron como un gran conflicto y una gran adversidad, resultó ser su gran oportunidad para prosperar y crear una vida mucho más plena. Y esto, mis queridos amigos, es lo que sucede también con el comercio. Muchas veces estos economistas de papel creen que las personas se van a echar a morir porque les toca competir, porque tuvieron que cambiar de línea de negocio porque ahora hay más competencia, y no se dan cuenta de lo que pasa en el mundo real. No existe un país que tenga libre comercio, que comercie libremente y que pueda generar sus recursos, que esté en la miseria. El comercio les ha permitido a todos los países y a nosotros nos permite en el día a día mejorar nuestra calidad de vida. Pero esto es un cuento, así que hasta aquí hemos llegado y podemos seguir manteniendo la conversación en las redes sociales. Los invito a enviarme los cuentos que ustedes consideren que podemos tocar en este espacio para seguir ampliando y conversando más sobre las ideas de libertad. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.